Shabbat Shalom. Vamos a empezar ya Shabbat con Shalom. nuestro estudio. Un poquito tarde porque se nos hace siempre larga las alabanzas y terminamos bien colgados, la verdad. Pero ya estamos aquí y vamos a empezar. Entonces, pues antes que nada quiero saludar a toda la familia, a toda la comunidad, a toda la comunidad de creyentes, a toda esta familia de creyentes que es tan hermosa y que están en todos lados. Desde México hasta, bueno, no, más bien sería desde Estados Unidos hasta Argentina, ¿no? Y acá en Europa también. Y qué bendiciones poder saber que somos una familia y que como familia estamos adorando a nuestro Rey, ¿no? A nuestro Señor, y que podemos hacerlo. Estaba escuchando yo el estudio del año pasado, de esta parashá. Ya saben que vamos verso por verso y capítulo por capítulo para poder abarcar todo el consejo de Dios. Y veía y yo escuchaba que decía yo el año pasado que tenemos una adoración inteligente, y es que eso es, creo yo, la realidad de lo que nosotros estamos haciendo, porque entendemos que no solamente adoramos al Señor cuando cantamos, sino cuando le obedecemos. Y de eso vamos a hablar hoy, de eso va a tratar también nuestra parashá. Y vaya, es increíble el que podamos decir eso cuando antes en el mundo ni siquiera por nuestra mente pasaba el adorar a Dios. O pensábamos que adorar a Dios era solamente cantar, ¿no? Y aún ya llegando al cristianismo y durante el tiempo que yo estuve en la iglesia evangélica, creía que solamente adorar a Dios era el domingo levantando mis manos en la iglesia. Y hoy hemos comprendido, y lo decimos cada vez que tenemos la alabanza, es: Señor, gracias porque hoy podemos alabarte con nuestra boca, alabarte con lo que sale de nuestro corazón, pero entendiendo que nuestra mejor y más grande alabanza es la obediencia, obedeciendo todos los días. Entonces, bueno, pues así con esto vamos a empezar. Shalom a todos los hermanos, Ezequiel, a Jean-Pierre, ya vi que está por ahí también Lucecita, y Pili y mamá, y mucha gente que está conectándose, y de verdad es para nosotros una gran bendición. Entonces, nuestra parashá que nos corresponde el día de hoy es la parashá Shalá. Se escribe Beshalá, pero se pronuncia solamente Shalá. Como la Shalá, como la B no tiene mucha pronunciación. Y habíamos llegado a la conclusión el año pasado de que en realidad no era que los hubieran enviado, porque en la traducción dice lo envió, ¿no? O los envió. Llegamos a la conclusión de que los expulsaron. Y eso fue lo que realmente hizo Faraón, los expulsó. Porque la raíz, bueno, vamos a empezar con nuestra introducción, ¿no? Ya saben que siempre tengo yo una pequeña introducción, ¿no? Y les decía precisamente ya en la introducción que la palabra Shalá o Beshalá, su significado es expulsar, ¿no? Y que no se traduce como normalmente, o más bien está mal traducido como normalmente lo han hecho, ¿no? Porque en la traducción es enviar, y no es así. De hecho, por ahí anda el Jean-Pierre, que lo puede certificar, ¿no? Jean-Pierre es bastante ávido en el hebreo y nos lo podría ampliar también, ¿no? Entonces, les pongo yo aquí en nuestra introducción que el paró, o el faraón, como se traduce, no envió al pueblo de Israel, sino lo expulsó. Había un deseo más que ya fuerte en su corazón de que se fueran, ¿no? Los expulsa como quien expulsa a alguien que es indeseable, ¿no? Alguien que no quieren más. ¿Y cómo es que van a querer tenerlos ahí, ¿no? ¿Cómo es que van a querer tenerlos ahí después de lo que ha sucedido, ¿no? Les pongo yo aquí que es curioso ver cómo Adonai no lleva o no los lleva por una ruta normal, y muchos podrían decir coherente, ¿no? Para muchos podrían decir, ¿qué incoherencia sacar al pueblo de Israel por el mar, sin barcos, sin lanchas, sin un puente? Bueno, sería imposible un puente del mar, ¿no? Pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? El Señor lo hace de esta manera, ¿no? Y fíjate, el texto dice, ¿no? El pueblo podría cambiar de parecer cuando vea la guerra y quiera regresar a Misraim, a Egipto.
si él los hubiera sacado por una ruta conocida, por una ruta fácil, el pueblo hubiera regresado igual de fácil. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Y es que la verdad, Hashem los lleva por una ruta en la cual para ellos sea imposible volver. Fíjate, si lo ves desde este punto de vista es real, porque para ellos volver, ¿no? Recordemos algo, ellos son esclavos y ellos no tienen el conocimiento de la geografía ya en este momento, porque ellos no pueden salir y explorar. Ellos están esclavizados y viven en Egipto desde hace 200, 300 años atrás, ¿no? El pueblo, por decirlo nómada, que era antes, o bueno, seminómada, ¿no? Porque cambiaban un poco de lugar, de antes de llegar con Jacob, sí conocían la geografía perfectamente, ¿no? Ellos podían decir, no, por ahí no, ¿no? Ah, mira, dice Jean-Pierre que se puede usar el verbo despachar, exacto, ¿no? O sea, despedir, ¿no? Imperativamente de un lugar, exacto. En otras palabras, echarlo, ¿no? Correrlo, expulsarlos, ¿no? O sea, de forma imperativa. Gracias, Jean-Pierre. Y así es, ¿no? Así es. En realidad es eso, ¿no? A palabras más actuales sería, fueron expulsados o los expulsó, ¿no? Entonces, pero fíjate qué curioso esta parte de lo que estamos hablando, ¿no? Ellos no conocen la geografía del lugar, ellos no son expertos, no hay quien haya salido a explorar las rutas antes, el único que lo conoce sí es Moisés, porque Moisés salió huyendo, ¿no? Y anduvo por ahí vagando y después ya llegó a Madián, pero el pueblo no conoce, el pueblo de Israel como tal, como esclavos, no conocen la geografía, y el Señor los saca por una ruta en la cual ellos no puedan volver. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Fíjate, les pongo yo aquí, ¿no? Y les pongo que esta ruta que les saca es una ruta en la que si ellos deciden volver, terminarían tal vez muertos, ¿no? Tal vez perdidos, o tal vez naufragando o ahogados, ¿no? En otras palabras, les pongo yo aquí, Dios no enseña a su pueblo un camino donde pueda volver a Egipto. Y así es, ¿no? Daniel, shalom, shalom. Él no enseña un camino por el cual pueda regresar el pueblo, sino un camino por el que ya no pueda volver. Y les pongo que así sucede también cuando Hashem nos saca del mundo, cuando te sacó a ti, cuando me sacó a mí del mundo, ¿no? Si tú voltea tú hacia atrás, o sea, claro, no voltees físicamente, sino voltea, haz una retrospección hacia atrás y dime si prefieres volver a pasar por el mismo lugar donde el Señor te sacó. Nadie quisiera volver por ese camino. De hecho, esto es una enseñanza porque nosotros no debemos volver. No debemos volver, ¿no? O sea, el camino al Señor es un camino de ida, que no tiene vuelta, que no tiene retorno. Al menos así debería ser. Y para quien no sea así, terminará con las consecuencias de eso, muerto, ¿no? Espiritualmente. Decíamos también que el pueblo entero no salió de forma abrupta, desorganizada, como quien está huyendo. De hecho, el texto dice que salieron con mano alzada, ¿se acuerdan, no? Que dice que salieron con mano alzada. Y esto era una expresión meramente idiomática que significaba que salieron a la vista de todos, no se escondían de nadie, no salieron como huyendo, ellos salieron tranquilos. De hecho, salieron en una formación que decíamos el año pasado, propiamente militar, en pelotones, ¿no? De 50 en 50. Allí iban, ¿no? Pero bueno, no como militares, no iban marchando, ¿no? Pero sí iban todos de 50 en 50 organizados. Y todo el pueblo, escucha esto, que esto es impresionante, cantaba una canción. Y yo escuchaba en alguna ocasión decir a uno de los chicos que se reunían con el Haber Eric allá en Colombia, que él fue militar y que cuando van caminando y van cantando, este estilo de andar en pelotones, ¿no? Es para ir cantando una canción y canta uno y luego repite el otro, ¿no? Y luego cantan así, y van así cantando la misma canción todos,
ha de haber sido impresionante ver, son 40,000 pelotones de 50. No estamos hablando de 400 pelotones, estamos hablando de 2 millones de personas que salen aproximadamente de ahí, ¿no? Entonces, es mucha gente, ¿no? No sé si estoy confundiendo 2 millones o 2,000, no sé, pero yo creo que son 2 millones de personas las que están ya saliendo en ese momento. Aunque fueran los 2,000, serían muchísimos pelotones saliendo, ¿no? Y todo el pueblo cantaba una canción que repetían cada uno de ellos, ¿no? Ese cántico es el cántico que nos ocupa el día de hoy. El capítulo 15 es el cántico que van ellos haciendo. Y vamos a analizar un poquito qué es lo que dice este cántico a la luz de la realidad que estaban viviendo ellos, ¿no? Y la realidad en la que vivimos el día de hoy. ¿Ok? Entonces, vámonos a Éxodo 15. Éxodo 15. Permítame un momentito. Vale, dice, entonces Moshe, o Moisés, y los israelitas entonaron esta canción a Adonai. Y antes de que empecemos eso, quiero que leamos el Salmo 106:12. Salmo 106:12. Y dice, entonces ellos creyeron en sus promesas y le entonaron alabanzas. Fíjate qué precioso, ¿no? Eso debería ser la reacción primera de todo creyente que confía en Adonai. Alabar al Creador. Sí o sí. Shalom, shalom, shalom. Al Creador, ¿no? Ahora no se trata de entonar cánticos todo el tiempo, porque como decíamos en el principio cuando empezamos el servicio, nuestra adoración a Yehoshua debe ser todo el tiempo, ¿no? O sea, la adoración a Adonai no se trata solamente de cantar canciones, de cantar en Shabbat las alabanzas, ¿no? Brother, qué bueno verte, ¿no? ¿Cuál es nuestra mayor y mejor alabanza a Adonai? ¿No? ¿Cuál es nuestra mejor alabanza a Adonai? Bueno, claro, cada que vamos a empezar, ¿no? La alabanza, aquí lo decimos, ¿no? Nuestra mejor y más profunda alabanza a Adonai es obedecer. Es obedecer, ¿no? Nuestra obediencia es nuestra mejor alabanza. Dijeron, ya siguiendo con nuestro texto, y aquí empieza el cántico. Cantaré a Adonai porque ha triunfado gloriosamente. Caballo y jinete ha arrojado al mar. O sea, ¿te imaginas? Todas las gavillas de 50, ¿no? O sea, los pelotones de 50, ¿no? Ahí van los pelotones de 50 andando, ¿no? Pum, pum, pum. Y van cantando esta canción. Cantaré a Adonai porque ha triunfado gloriosamente. Caballo y jinete ha arrojado al mar. Imagínate nada más la impresión de todos ellos al ver cómo el mar se los tragó a todos, ¿no? Isaías 12:2 dice, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación, ¿no? Y yo creo que nuestra reacción primera, después de haber sido salvados, extraídos literalmente del mundo, ¿no? En una extracción para algunos fue forzosa, para otros no fue tanto, pero lo primero que debería haber sería, después de ser salvados y después de haber sido rescatados por el Señor, lo primero que debería ser para nosotros es un cántico de alabanza, ¿no? Y dice el 2, ya es mi fuerza y poder, ha venido a ser mi liberación, este es mi Elohim y yo lo elogiaré, el Elohim de mi Padre, y lo ensalzaré, o sea, lo exaltaré, ¿no? En otras versiones dice lo exaltaré. El 3 dice Adonai, y recordemos que en estas partes donde dice, siempre que yo digo Adonai, realmente estarían diciendo el nombre de las 4 letras, que no conocemos su pronunciación tal cual, pero que nosotros sí podemos decir Yod, Hei, Bab, Hei, porque finalmente son las, ¿cómo se llama? Las letras que lo conforman, ¿no? Hashem, como bien también decimos, ¿no? Pero siempre yo procuro decir Adonai, ¿no? Porque es como el nombre propio, por decirlo así, ¿no?
Y dice el 3, Adonai es varón de guerra. Adonai es un hombre, ¿no? Amén. Ahí sí que correspondería decir el nombre Yod Hei Vav Hei, como fuese que se pronunciase. Pero como no lo tenemos, decimos Hashem es un hombre. Adonai es un hombre, ¿no? Y una pregunta que creo que es básica en este momento es la siguiente. ¿Es así como tú miras a Dios? Porque ese es, ¿no? Tu delicia. ¿No? Hoy tú miras a Dios como ese varón de guerra, ¿no? Hoy tú miras a Dios como tu Elohim, como tu Señor, como tu Dios, ¿no? Como tu Padre, ¿no? Como, y no solo eso, realmente lo ensalzas, lo exaltas, ¿no? ¿Es así como hoy tú miras a Dios? ¿Lo miras como tu fuerza y tu salvación? ¿O lo miras como, bueno, si ya lo miras como el señor Barbón que está ahí arriba sentado, eso ya estás muy heavy, ¿no? Vestido de blanco. Uf, muy heavy, vestido de blanco, ¿no? Eso ya estás muy heavy porque entonces no conoces al Señor. Pero muchas veces aún conociéndole, no tenemos una idea clara de quién es nuestro Dios. Y debemos entender que nuestro Dios es un Dios poderoso. Es un Dios vivo. Y les pongo yo aquí, o sea, ¿vives confiado en el Todopoderoso o vives confiando en todo menos en Él? El 4 dice, los carros del faraón, y su ejército los ha arrojado al mar. Sigue el cántico, acuérdense, estamos en un cántico. Y los mejores oficiales de egipcios están ahogados en el mar de los juncos. Fíjate de lo que está hablando el cántico, ¿no? Están citando los eventos que están sucediendo, pero son específicos. No se murió el soldado raso. No fue el soldado común el que murió ahí. El Paró agarró a los mejores, Ramsés agarró a sus mejores en ese momento y los puso en caballos y fue sobre ellos, ¿no? Y todos sus mejores oficiales. Yo no quiero ni pensar de verdad lo que sucedió en Egipto en ese momento, al quedarse sin faraón, sin oficiales y sin ejército, con un país destruido y menguado, tanto por las plagas como por los eventos que sucedieron. Tanto por todos los que se unieron a los hebreos. Tanto como por los que salieron también con ellos. Que sí hubo problemas. Eran 2 millones, ¿no, brother? Más o menos. Los que salieron de ahí, ¿no? De gente, ¿no? O sea, imagínate nada más, ¿no? El país más poderoso en ese momento, ¿no? Y no es que yo quiera encontrar un paralelo, les pongo yo aquí en todo, pero es verdad, ¿no? Que Joshua hizo eso con nosotros. Nos sacó, abrió así tu mar de pecados, hijo. Literalmente abrió tu mar de pecados, tu mar de maledicencia, tu mar de porque de verdad no nos engañemos. O sea, todo aquel que crea que él fue a buscar a Dios y yo le busqué y yo estuve orando para que el Señor, eso no es cierto. Cuando estás en medio del pecado y estás en medio de la maledicencia, de lo último que te acuerdas es de Dios. Y sabes, el Señor es quien va y quien te rescata. Él es el que hace. Es que dice, ¿no? Dice, es que yo estaba buscando a Dios, pero Dios no estaba perdido. Claro, exacto, ¿no? Pero el que sí estaba perdido era uno. Y él vino, ¿no? Y entonces él abrió así el mar de pecados, ¿no? Te sacó de ahí. Y después cuando todos los pecados estaban ahí, mira, el mar se los tragó, ¿me entiendes? Él hizo que cayeran, que se destruyeran todos tus pecados. Hay quien decide regresar, ¿se acuerdan lo que estábamos diciendo ahorita, no? Sí, regresas a la ruta, regresas por la misma ruta por la que te sacaron y te vas a encontrar, ¿sabes qué? Muerte, ¿no? Él nos sacó del mar de nuestros peores pecados, del mar de nuestros peores hábitos, ¿no? De la peor maledicencia. Yo no sé si ustedes nacieron sacrosantos y flotando, yo no. Yo sí, en realidad, estuve una vida, ¿no? O sea, no hablemos de pecado y de niveles, pero todo el pecado es pecado delante de Dios, ¿no? Muchos podrían decir, pero es que el narcotraficante, el asesino, ¿no? Claro. Para el Señor todo pecado es igual. Incluso los impíos, incluso, bueno, estos grupos tan mencionados de AA, una imagen que ellos tienen así como de cuando el Señor los rescató, es una mano, ¿no? Una mano, así es, sacándolos del pozo. así es, así es,
Sí, así es. Es más, se ve la clásica imagen de esto, mira, me hiciste recordar. Yo anduve ahí con ellos algún tiempo haciendo cosillas. Está así la mano así, agarrados así, Agarrando. y se le ve como él está de los pies encadenado, ¿no? Se le ven las cadenas todavía abajo. Entonces, la realidad es esa, que el Señor nos liberó, ¿no? Nos sacó, hizo una extracción. Y a veces en el mundo espiritual no podemos dimensionar lo que sucede y la forma en que sucede, ¿no? El 5 dice, el abismo los cubrió, bajaron a las profundidades como una piedra. Y ahí ves a un montón de gente buceando con los mejores equipos para encontrar sus mejores pecados en la profundidad. Y es terrible, ¿eh? Y es terrible. Éxodo 15. Es terrible, realmente. Es terrible. 15:5, sí. Porque, ¿sabes? Dice, el abismo los cubrió, bajaron a las profundidades como una piedra. Sus pecados profundos, ¿sabes? Hasta el fondo. Y hay quien decide ponerse la escafandra para bajar a buscarlos. Y es terrible también eso. Es terrible, de verdad. Fíjate, Miguel dice en el Salmo 106:7, dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar en el Mar Rojo. Claro, es que esa es la que viene después. Eso es lo más terrible de todo. Después de haber visto los 10 eventos brutales que pasaron en Egipto, ¿no? Después de haber visto una nación poderosísima cayendo, después de haber visto cómo se los traga todo el mar, ellos no entienden nada. Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Fíjate, y yo les pongo aquí en mis notas que mientras estudiaba esta porción pensaba, ¿no? Esto no debió terminar así. O sea, Ramsés y Moisés eran como hermanos. Eran como, o sea, por eso era el príncipe de Egipto él. Porque él era su primo, por decirlo así, ¿no? No, su sobrino. Y era la mano derecha de Ramsés. Y era la mano derecha de Ramsés. O sea, eran uña y carne, ¿no? Se criaron juntos. Era fuerte su relación y no debió terminar así. ¿Qué sucedió con el corazón de Ramsés? ¿Y qué sucedió con el corazón de Moisés? Porque el corazón de Moisés era un corazón al estilo Ramsés, ¿no? Aunque no lo tuvieran del todo. Pero era... Claro, fue educado ahí en Egipto. ¿Qué había en el corazón de ellos y qué transformaciones hubo? ¿No? Pues yo creo que para Moisés debió haber sido muy doloroso ver a su hermano, ¿no? A su hermano así, de vida, sufriendo lo que estaba sufriendo. Y para Ramsés debió ser lo mismo, pero ¿sabes? Ramsés tenía algo que le cegaba la vista, y era el orgullo. Por eso dice que el Señor dejaba ver el corazón de Ramsés. Él no endurecía el corazón de Ramsés, él dejaba ver el corazón de él, nada más. Que se viera cómo era, lo que había realmente en él, ¿no? Claro, que no es otra cosa más que la educación que recibió de su padre, ¿no? De la sociedad en la que vivían. En lo que creían. A ellos les educaban cuando pequeños a que ellos iban a ser semidioses o casi dioses cuando llegaran al poder, ¿no? Fíjate, yo les pongo, no debió terminar así, pero termina como termina la relación entre la luz y la sombra, entre el pecado y la santidad. No pueden estar juntos, no pueden estar juntos. Terminan rompiéndose, terminan separándose. Y tampoco se puede ver esta imagen donde no pueden estar juntos pero van en caminos paralelos. No, eso no sucede. No hay manera. Eso no sucede, ¿no? O bueno, con un piecito de un lado y con el piecito del otro, ¿no? Ando caminándole, o brinco un ratito del lado oscuro y brinco un ratito del lado de la luz y luego otro ratito del lado... Cuando tengo necesidad, cuando tengo... ¿Sabes lo que dice el Señor de eso? Dice que eso serías como tibio, ¿sabes? Porque no eres ni frío ni eres caliente. Y el Señor, mejor sería que fueras frío o que fueras caliente. Porque a los que son tibios, a los que están de un lado sí y de un lado no, son gente de doble ánimo y dice que son vomitados por el Señor, ¿sabes? Y yo siempre digo esto y no voy a cansar de repetir. El Señor no los vomita porque no los quiere adentro, sino porque no los puede contener. Cuando tú devuelves
perdón por la expresión, pero cuando devuelves porque no contienes lo que tienes dentro, no puedes tenerlo dentro. No, es insoportable para tu organismo. Y sabes, para el organismo de Dios es insoportable el tibio. Y por eso es expulsado y quitado, ¿no? Les pongo, y ahora estaba muerto en el fondo del mar, ¿no? No debió ser así, eran como hermanos y ahora yace en el fondo del mar, ¿no? El corazón de Faraón mostró tanto tiempo orgullo y altivez que lo llevó, ¿sabes a dónde? A la muerte. Ese orgullo y altivez fue lo que lo condujo a su propia caída. Y date cuenta, es siempre nuestro orgullo quien nos condena a la caída. En cuanto tú empiezas a caminar fuera de la voluntad de Dios, eso se llama orgullo, automáticamente. No hay más. En cuanto tú empiezas a andar ya sin considerar a Dios dentro de tus planes, ya estás considerando tu propia opinión, ya estás considerando que tú eres mejor, que lo que tú piensas es mejor que lo que Dios piensa, y en ese momento ya lo que hay es puro orgullo. Y claro, se va a convertir en soberbia, porque al decir yo no necesito a Dios ni al consejo de Dios, ¿no? Entonces ya en ese momento tú te estás elevando al nivel del faraón, ¿no? A nivel del Paró, que decía, yo soy Dios, inclusive los dioses necesitan de nosotros, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso ellos no podían comprender al Dios hebreo, al Dios que no vemos, ¿no? La realidad es esa. Cuando tú dejas de considerar a Dios, hay orgullo. Nehemías 9:11 dice, a la vista de ellos abriste el mar y lo cruzaron sobre terreno seco, pero arrojaste a sus perseguidores en lo más profundo del mar como piedra en aguas caudalosas, ¿no? Qué duro, pero es este es el fin del orgullo. Este es el fin de toda persona orgullosa, ¿no? Como piedra de aguas caudalosas al fondo del mar. Él dice el 6, tu diestra Adonai es gloriosa en poder. Tu diestra Adonai destroza al enemigo. En tu gran triunfo derribas a tus oponentes. Envías tu furia, los consume como a paja. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas. Las corrientes se levantaron como una muralla y al aviso se cuajó en el corazón y el abismo se cuajó en el corazón del mar, perdóname, ¿no? Es como si hubiera así el soplo, el aliento salido y se hubiera retraído el agua, ¿no? Al momento. Bastó un soplo de Adonai. El aliento de Adonai. ¿Cuál es el aliento de Adonai? Alguien que me diga cuál es el aliento de Adonai. El aliento. Ese aliento que cuando el Señor insufla así, da vida. Su espíritu. Exacto, Santo, ¿no? su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, ¿no? Ese mismo Espíritu de Dios es el que abre el mar en dos, ¿no? Dice el 9, el enemigo dijo, los perseguiré, los alcanzaré, repartiré los despojos. Mi deseo quedará satisfecho de ellos. Desnudaré mi espada, mi mano los subyugará. Fíjate, ¿no? Ese era el deseo que traían ya enloquecido todos los egipcios, ¿no? O sea, ¿cómo los vamos a dejar ir? ¿Se acuerdan, no? Sí. ¿Cómo los vamos a dejar ir? ¿Qué hemos hecho? Como que cayeron en cuenta y dijeron, pero qué tontería hicimos. La mano de obra más cualificada y calificada que exista en la zona se nos fue. ¿Ya no más esclavos? ¿Ya tendremos que trabajar nosotros? Y yo les decía el año pasado en la parashá, decía, ir y conquistar un pueblo entero y traérselo para esclavizarlo como sucedió con Egipto, no había tal, no era posible, ya no iba a ser posible. Y entonces, ¿qué dijeron? Desnudaremos nuestra espada, ¿no? Y subyugaremos a estos hijos, ¿no? Estos hebreitos, ¿no? Y mira, y les pongo yo aquí como comentario, mi querido y amado hermano creyente, ¿no? Si Dios te ha sacado de Egipto y su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, te ha liberado de tus viejos hábitos de pecado, prepárate, porque Hasatán no se quedará mirando cómo te vas. No se va a quedar así. Ay, mira, ya se fue. Vamos a salir de ¿No? atletas. Él buscará ir por ti nuevamente, ¿eh? Así es. Él buscará ir por ti, con todo lo que tenga nuevamente. Él no va a dejar que te vayas tan sencillito, ¿eh?
En la escritura dice que está como un león rugiente. Como un león rugiente, ¿no? Buscando a quién devorar. Buscando a quién devorar. ¿Sabes cómo hacen los leones cuando tienen hambre? ¿Y ven a la manada? Sí, están Ven al más débil. de lejos. Y buscan al más débil, al que tiene defecto, al que más se aísla, al que deja de ir al servicio. Ah, no. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, ¿no? Sí, si vamos a verlo de esa forma, ¿no? Y sabes, le cae encima y se lo devora. Él tomará, les pongo yo aquí, a sus mejores hombres, a sus mejores estrategias para hacerte regresar y caer nuevamente, ¿no? Y les pongo yo aquí como consejo, ¿no? A mis amados hermanos. Pero tú actúa como actuó el pueblo de Adonai en ese momento. Aunque hubo temor, y tal vez en muchos hubo incredulidad, obedecieron. ¿No? Vamos. Y al final adoraron y alabaron a Dios. ¿De acuerdo? Siempre me acuerdo de la parte de Nerea, ¿no? Cuando le dijo a David, ¿sabes qué? Yo no sé si es cierto esto que tú estás diciendo, hijo, pero yo voy a obedecer. ¿No? No sé si es cierto, no sé si es así o no, pero yo voy a obedecer. Yo no sé lo que me va a matar. Sí, sí, claro, ¿no? Esa frase ya se va a convertir en frase recurrente aquí, ¿no? No sé qué me va a matar, pero sí que me va a salvar. Dice mi hermano, ¿no? Pero ¿sabes? La realidad es esa, ¿no? Tenemos que hacer como hicieron ellos. Obedecieron y adoraron, aunque tuvieran miedo, aunque tuvieran incredulidad, ¿no? La alabanza que sube como aroma fragante a Adonai, ¿cuál es? La obediencia, ¿no? Y no nos vamos a cansar de repetirlo. La obediencia. El 10 dice, tú hiciste soplar tu viento y el mar lo cubrió. Se hundieron como plomo en las aguas majestuosas. Esto es un cántico de exaltación a Dios total, ¿me entiendes? Es como cuando los romanos hacían estos evangelions, ¿no? Que se paraban en sus plataformas en medio de las plazas para contar las proezas de las conquistas del César, ¿no? Bueno, pues eso se queda corto junto al cántico que están haciendo en este momento ellos, ¿no? Tú hiciste soplar tu viento. Ahora, no pierdas de vista. Van de 50 en 50 cantando, andando todos, ¿no? Tú hiciste soplar tu viento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las aguas majestuosas. Decíamos el año pasado, o no recuerdo si el antepasado, que esto era como propiamente algo muy, muy, muy inspirado por el Ruach, ¿me entiendes? Porque esta canción no se las pasaron. Claro. Para que la aprendieran, ¿no? No había escritura. Ahora en Pesaj, junto con su cordero que van a comer, se aprenden esta canción porque es la que vamos a cantar a la salida. No les dijeron eso. Fue algo inspirado por Dios, ¿sabes? Sí fue un canto nuevo, brother. Este sí fue canto nuevo, ¿no? Y Moisés era quien lo iba dando y todos los demás lo iban repitiendo, ¿no? ¿Quién como tú, Adonai, entre los dioses? Y fíjate, esto no es que esté diciendo que hay más dioses. A mí me resulta como hasta un poco irónico, ¿no? No, es que y Dios es con D pequeña, ¿no? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, tremendo en esplendor, obrador de maravillas? No había dioses. Realmente no había dioses. Era la manifestación de Satán, ¿no? Engañando a los egipcios en la figura de Sed y en la figura de Osiris y en la figura de todos esos parafernalias absurdas, ¿no? Fue un juicio lo que hubo ahí. ¿Están de acuerdo? Un juicio, ¿no? Y les pongo yo aquí de nota, ha quedado demostrado que no existe más Dios, más Elohim que Adonai, ¿no? Después de los 10 eventos sin precedentes, donde queda clara la inexistencia de sus dioses, ¿no? Fue humillado Satanás, porque es realmente quien fue humillado Satanás, ¿no? Acuérdate que Satanás se viste de muchas formas. Inclusive dice la palabra que hasta como ángel de luz, ¿me entiendes? Y sabes, ahí está, ¿no? Hoy día tú lo vas a ver. Eso adora. Claro, hoy día tú vas a ver al San Juditas Tadeo, a la Virgencita de los Remedios, a la de las 15.842.000 vírgenes que hay. Todas, detrás de ello, no hay otra cosa más que Satanás. Huestes de maldad, ¿no? Yo antes creía en todo eso.
Pero gracias a Dios, Dios me hizo ver que nada de eso hay. Claro, nada de eso Que por encima de él no hay nada. es inexistente todo eso, ¿no? Por detrás de esas imágenes solamente está Satanás. Y fíjate, fue humillado exactamente Satanás a través de plagas y eventos. En hebreo se dice Makot Misraim, ¿no? Así es, ¿no? Las plagas de Egipto, ¿no? Fue un juicio directo. Egipto, ¿no? Fíjate, fue un juicio directo a Egipto, pero que demostró y quedó claro que no existía ninguna de las deidades a las cuales, ¿no? Sino que fue un juicio a la idolatría y a la vanidad, en realidad, que había sido fomentada por ¿quién? Por Satanás, ¿no? El 12 dice, extendiste tu diestra, o tu brazo poderoso, dicen otras versiones, ¿no? Y se los tragó la tierra. En tu amor guiaste al pueblo que redimiste. En tu fuerza los conduces a tu santa morada. Y aquí es donde ya empieza a volverse bien escatológico el asunto, ¿eh? Aquí ya empieza a tomar una intención no solamente plana, ¿no? De lo que estamos viendo. Porque pues todavía ellos no iban a ir a su santa morada todavía, ¿me entiendes? ¿Qué va? Los pueblos lo oyeron lo oyen y tiemblan, dice el 14, ¿no? Una agonía se apodera de los moradores de Peleshet, que es Palestina o Filistea, ¿no? En otras versiones dice, los filisteos tiemblan, ¿no? Tiemblan. ¿Sabes por qué? Porque, acuérdense, columna de fuego, que bajaba, o sea, no era que subiera del piso, bajaba del cielo. Esa es la expresión de los filisteos. Esa era la expresión de los filisteos. ¿Qué es eso? ¿Qué poder hay detrás de estos? Ahora imagina que se abrió el mar y no faltó quien lo viera. ¿Y tú lo viste? Sí, yo lo vi, ¿no? O sea, ¿te imaginas? El miedo que ya hay detrás de todos los pueblos que hay alrededor de esto, ¿no? Ahora, no solo eso. ¿Que cayó quién? ¿Egipto? La nación que nos hacía temblar, los poderosos, con todos sus dioses. O sea, esto está siendo un evento sin precedentes. Esto es un evento perturbador, ¿no? Sí. Y eso dice el 15. Ahora están perturbados los clanes de Edom, las tribus de Moab. Un temblor se apodera de ellos, están aterrados. Todos los moradores de Canaán están espantados, ¿no? Y se desvanece. Se desvanece, en otra versión dice, ¿no? El 16 dice, les cae un terror y un pavor por el poder de tu brazo. Están todavía como piedra, o sea, así, ¿no? Sin saber ni qué hacer, ¿no? Hasta que cruce tu pueblo, oh Adonai, hasta que cruce tu pueblo que has adquirido, ¿no? Anonadados, ¿no? Que tú rescataste. Que compraste. Así es, al que rescataste, al que adquiriste, al que es tuyo, ¿no? Fíjate, les pongo, ya no solo era todos los pueblos que habían podido ver la columna de fuego, ¿no? Que descendía del cielo por la noche, ¿no? Y es más, la del fuego y la del día, que era esta de humo, ¿no? Sí, la nube, ¿no? Sino que era Adonai el Dios de este pueblo, ¿no? De esclavos, el que había abierto el mar para que pasara el pueblo. En seco. Pasaron en seco. Y había terminado con la nación más poderosa de la tierra. En ese momento, fíjate, imagina a todos los diciendo, el mar se tragó al faraón de Egipto con todo su ejército. ¿Quién hace eso? ¿Entiendes? O sea, ¿puedes entender la dimensión de lo que los pueblos estaban pensando alrededor? Solo la mano de Dios. Sí, de las ruedas. Sí. Eso decíamos el año pasado también, ¿no? Que se encontraron un montón de cosas. Se han encontrado. O sea, es real. Hasta el mismo faraón, el Señor preservó su cuerpo y dice que el único que estaba blanco, todos los faraones están embalsamados color negro y ese es el único que está en color blanco por la sal, o sea, la misma sal fue lo que hizo que se conservara el cuerpo. Fíjate. Y Bueno, lo fíjate. único que no se comieron los animales
fue su cuerpo y lo demás sí le mordisquearon las orejas, algunas cosillas así, pero es el único. Y es ese, ¿eh? Fíjate, ¿no? La sal lo conservó. Fíjate. Fue el Señor al final para demostrar. Para hacer evidencia, porque Claro, esto era una muestra y una evidencia clara de quién es Adonai. ¿Con quién se están metiendo, chiquitos? Restos ¿no? de los carros del faraón, todo lo han encontrado. Ningún pueblo era ajeno a la historia del pueblo hebreo. ¿Te das cuenta? En ese momento, ningún pueblo fue ajeno a la historia del pueblo hebreo. Fue tan brutal, tan devastador lo que sucedió ahí. Es como si ahorita Estados Unidos cayera. ¿Entiendes? Pensémoslo, ¿no? Imagina que la nación más poderosa, porque lo ha sido durante muchísimo tiempo, hoy día cayera al grado de decir no tienen ni dirigentes, no tienen nada, están en el suelo. Ningún pueblo en el mundo sería ajeno a ello. Bueno, pues así como eso, ¿no? Hablar, ahora, fíjate lo que les pongo yo aquí, en la nota, les pongo, ningún pueblo era ajeno a la historia del pueblo hebreo, ¿no? Bueno, pues hablar del pueblo hebreo era hablar de Adonai. Entonces, claro, porque ellos no lo hicieron con sus propias fuerzas, ¿eh? El Señor fue el que estuvo. Dice Lucecita, ¿cómo Faraón? Claro, que Faraón se creía Dios, ¿no? ¿Te das cuenta? Claro. ¿Te das cuenta? Ellos decían, somos como dioses. Sí. Y sabes, el juicio cayó sobre de los que A decían ser Faraón lo dioses. tenían como si fuese él un dios. Sí. De hecho, en los césares, en los romanos, adquirieron esta cosa de no ver al César a los ojos porque estaban viendo un semidios. Ellos lo adquirieron de los egipcios, eso. Como al dios Abraham. Bueno, no. ¿Cómo? Su dios, como ellos decían, nuestro dios era Abraham. Bueno, pero esos son otros, ¿no? Esos serían los otros, ¿cómo se llaman? Los que son los musulmanes, ¿no? Sí. Bueno, no, pero tampoco aplicaría, ¿no? Más bien, aquí la idolatría era directamente hacia la persona que estuviera reinando en ese momento. Ellos no solamente eran reyes, sino eran dioses, semidioses, ¿no? Dice el 17, pero muy interesante esto, hablar del pueblo hebreo era hablar de Adonai, porque las maravillas no las hizo el pueblo hebreo, las maravillas las hizo Adonai, ¿no? Por eso decíamos, ¿no? Cuando reinó en Egipto José, no reinó José, reinó Adonai. Estuvo ahí como persona, pero el que manejaba su vida era quien era libertó Hashem. al pueblo de Misraim, no fue Moshe, exactamente, lo dijimos hace unas semanas, ¿no? No fue Moshe quien nos liberó. Él estuvo allí, pero el que son solo instrumentos de Adonai. Y te voy a decir una cosa, instrumentos como lo fueron las plagas, Malachim. Claro, mensajeros, literal, mensajeros del Señor, ¿no? Malachim, exactamente. Entonces dice el 17, tú los llevarás y los plantarás en tu propio monte. Esta es la parte donde ya empieza a convertirse un poquito más escatológico el asunto, ¿no? En el lugar que hiciste para morar, oh Adonai, el santuario, oh Adonai, que tus manos establecieron, ¿no? Y yo les pongo aquí que me encanta la figura escatológica que hay aquí. Dice, los llevarás y los plantarás en tu propio monte, en el lugar creado para morar, ¿no? Y aquí puede resultar esto como, bueno, ¿y de qué tiene de escatológico esto? ¿O por qué es escatológico, no? Salmo 142.5, si alguien lo quiere leer, o lo leo yo, como digan, lo leo yo, para no irnos tan lejos. Salmo 142.5 dice, a ti, Señor, te pido ayuda, a ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra. Esto tiene que empezar a darnos a nosotros luz de cuando dice que es el lugar creado para morar. ¿Cuál es el lugar creado para morar? Si el Salmo dice, tú eres mi refugio y mi porción en la tierra de los vivos. El lugar para morar no es otra cosa más que Dios mismo. Ahora, la figura de Dios mismo en la tierra, ¿cómo dice que se llama? Yehoshua HaMashiach. Fíjate, les pongo yo aquí. ¿Es solo un monte geográficamente hablando? ¿Salmo 105? Salmo 142. 142. Sí, Salmo 142 en el verso 5.
Ahora, fíjate lo que dice Apocalipsis. Para estos versos que vamos a estar leyendo, nos va a empezar a dar forma y nos va a empezar a dar un poco más de idea del porqué de lo que le estoy diciendo. Apocalipsis 21:10 dice, me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Ahora tú dices, ¿es en serio que estaba bajando una ciudad completa? ¿Es una ciudad completa la que está bajando o es solamente una figura esto? De la estructura de una ciudad celestial. Sí, pero ojo, más que ser la figura de la ciudad celestial, es la morada celestial. ¿Quién es la morada celestial? Te voy a decir que no estoy alucinando. Vamos a leer Apocalipsis 21:3. Oye, Juan también lo dice. Claro. Apocalipsis 21:3 dice. 21:3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los humanos, entre los seres humanos, está la morada de Dios. ¿No? Él acampará en medio de ellos. ¿Quién es la morada de Dios? El Espíritu Santo. Es Yehoshua mismo. Es Dios mismo acampando entre ellos, dice. ¿No? Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y será su Dios. Entonces, fíjate nada más lo que está diciendo. Si Dios mismo estará con ellos, y Él es la morada de la que está hablando, de esa Jerusalén que está mirando, ¿no? Que es procedente de Dios, entonces, de quien está hablando en esa morada, no es de otra cosa más que de Yehoshua HaMashiach, que es nuestra porción, ¿no? Nuestra porción para morar. Fíjate, yo les pongo aquí, esta porción no habla solamente de la tierra prometida, es Yehoshua mismo, la morada donde habitará su pueblo, ¿no? Moraremos en él. Fíjate cómo sigue el cántico y afirma lo que aquí yo les voy a decir. El 18 dice, Adonai reinará por siempre jamás. ¿Cómo es que va a reinar Adonai por siempre jamás? En la figura de Yehoshua. Yehoshua HaMashiach es quien reinará por siempre, ¿no? Con los que hayamos sido transformados. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Isaías 35:10. Isaías 35:10. Dice así Isaías 35:10. Y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión, ¿no? Con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzará la alegría y el regocijo, y se alejará la tristeza y el gemido. ¿Se acuerdan quién es Sión? ¿Cuántas veces no hemos ya mencionado esto? Y lo hemos estudiado, ¿no? La figura de Sión es nuestro Mesías, el Yehoshua, ¿no? El Monte Santo. Así es, el Monte Santo, la porción para morar, dice nuestro cántico de Moisés, ¿no? El 19 dice, porque los caballos de Paró, de Faraón, con sus carros y jinetes cayeron en el mar, y Adonai hizo volver sobre ellos las aguas del mar, mientras que los israelitas marcharon sobre suelos secos. Están pavoneándose, ¿no? En medio del mar, sobre suelos secos. Esto puede parecer cualquier cosa, pero que se haya secado, suelo seco. O sea, esto no habla de que disminuyeron los niveles del mar, como dicen los científicos, y entonces ya nada más era un riachuelo lo que pasaba por ahí. No, cada partícula de agua se separó y se fue a un lugar a otro. ¿Entiendes? Tenemos que entender esto. No fue que se secó y el sol después ya secó lo poquito que había de agua. Estaba seco. ¿Han visto el mercurio? ¿Han visto cómo se comporta el mercurio? ¿No? El mercurio cuando tú tomas y lo partes, ¡pum! ¿No? No es que queda húmedo de mercurio, sino se separa. ¿No? Y lo más pequeñito del mercurio sigue siendo separado. Claro, y las bolitas más pequeñitas siguen siendo separadas, exactamente. Bueno, pues así el agua se separó. O sea, pasaron por tierra seca. De hecho, tú pones agua y aceite y ves la separación. Mezcla heterogénea. Claro. Como no se junta, ¿no? No se junta. Bueno, pues en este caso se secó, ¿no? Y esto no podemos dejarlo pasar por alto. Les pongo yo aquí la figura del éxodo de Israel.
saliendo de Egipto, es la figura propia de la redención del pueblo de Dios. Esa es la razón fundamental por la que hoy nosotros festejamos Pesaj, ¿no? Y festejamos panes sin levadura. Y festejamos cada una de las fiestas. Porque son el recordatorio claro de la redención del pueblo de Dios. ¿Somos pueblo o no somos pueblo? Claro que somos pueblo. Y esta historia nos corresponde a nosotros porque este es el principio de la redención. ¿Sabes? La destrucción del faraón y su ejército es la figura clara de la destrucción final que Hasatán tendrá. Y de todos cuantos le siguieron. ¿No? Porque estamos hablando del pasado, pero tenemos que también mirar lo que vendrá en el futuro. Claro. Porque afirmar nuestro presente. Claro, porque habrá una redención. Y perdón de verdad si no le gusta al que escuche esto, pero habrá esclavitud nuevamente. Claro. Y el mismo Yehoshua. Tenemos esclavo del pecado. Claro, pero no solamente del pecado. Ya no solamente habrá esclavitud del pecado. El enemigo hoy día empezará a hacer cosas para someterte y para que vivas conforme a su voluntad y no la de Dios. Claro, basta con ver lo que está sucediendo en el mundo. ¿Tú quién crees que está detrás de todo lo que sucede? No, y la antesala, Claro. lo que nos han dicho, o sea, lo que nos ha dicho la Torah es que va a venir Yehoshua nuevamente, pero ya sin relación al pecado alguno. Claro. Entonces, Claro. ese tiempo de la gracia habrá terminado ya. Exacto. Exacto. Dice Miguel, ya lo está haciendo. Así es. Exacto. Ya lo está haciendo, ¿no? Fíjate, vamos a empezar a hablar un poquito más de esto. Apocalipsis 19:20. Para que entiendas más o menos cómo es que va a ser y por qué es la figura de no solo la redención del pueblo, sino también el final y la caída de Hasatán, ¿no? De lo que es esta figura de la caída del faraón. Apocalipsis 19:20 dice: y apresaron a la bestia junto con el falso profeta que había hecho delante de ellos las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. A los dos los lanzaron vivos al lago de fuego que ardía con azufre. ¿Apocalipsis 19:20 o 20:19? Apocalipsis 19:20. ¿Qué dice tu Apocalipsis 19:20? ¿Es acaso otro Apocalipsis? No. ¿Qué dice Apocalipsis 19:20 ahí? Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca que montaba el cabello blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. En Apocalipsis 19:20. 21. 21, claro. Por supuesto, sí. Por Dios santo, no me digas. No, sí es 19:20, ¿no? Apocalipsis, ahora sí, Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20. 20. Uh-huh. 1. No, 20, 12 al 15. Estaba leyendo que dice Lucecita. Dice, veámonos como que somos ese mismo pueblo redimido por Mashiach. Claro, somos el mismo Israel, claro, por supuesto, ¿no? Apocalipsis 20, 12 al 15. Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono y se abrieron los libros. Estamos hablando del juicio, ¿eh? Y se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y juzgaron a los muertos a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él. Y la muerte y la fosa entregaron los muertos que estaban en ellas. Y los juzgaron a cada uno según sus obras. Y la muerte y la fosa las lanzaron al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Fíjate la nota que yo les pongo aquí. En el día final, cuando el pueblo de Adonai ha sido ya transformado, todos aquellos que adoraron a Satanás sufrirán su misma suerte. Mientras nosotros, los que hemos creído, habitaremos en él. Amén. Amén. Haremos Sukkot. Amén. Sí. Ese es el comentario que debería existir así instantáneo como fue. Amén, ¿no? Apocalipsis 20. Fíjate, Apocalipsis 24, 6. Acuérdate que Apocalipsis, tú no lo puedes leer como un libro cronológico. No. Tú si lo lees como un libro cronológico, te perdiste. Tú tienes que ir entendiendo lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 24 al 6 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y yo les pongo aquí,
¿A quiénes? ¿A quiénes fueron a los que se les concedió hacer juicio sobre ellos? ¿A Gabriel? ¿A Miguel? ¿A las potestades? ¿A los ángeles? ¿A quién se le concedió hacer juicio? ¿Sabes a quiénes fueron? ¿A quiénes? A los recién transformados hijos de Dios. A los que fueron resucitados en ese momento y les dieron un cuerpo nuevo, y a los que estaban vivos pero recibieron la transformación. Dice Pablo de eso, ¿no? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. A todos esos son los que se sentarán ahí a juzgar. Y fíjate lo que dice: y vi vivos a los inmolados por causa, ya es aquí donde dice, ¿no? Y vi vivos a los inmolados por causa del testimonio de Yehoshua y por su palabra, ¿no? Y por la palabra de Adonai. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Qué está diciendo aquí? Primero que nada, leímos que cuando se abrieran los libros iban a ser juzgados. ¿Quiénes iban a ser juzgados? Los que no creyeron en Mashiach. Porque los que ya creyeron en Mashiach no iban a pasar en ese juicio. Ya hubo un juicio. ¿Sabes? Es que ya fue juzgado el que creyó en Mashiach. ¿Y sabes en quién fue juzgado? En Mashiach mismo. Mashiach ya fue juzgado por los pecados. Él mismo Claro, él pagó por los pecados. Entonces, tú tienes abogado. ¿Me entiendes? Ahora eso ya pasó. Entonces, tú fuiste encontrado justificado por Dios, y en ese momento tú serás juez. Y te sentarás a juzgar. Dice, por eso dice que se les será permitido juzgar. Se sentaron y se les concedió hacer juicio. Habrá trabajo que hacer, señores, ¿eh? No es nada más flojear en la eternidad. Habrá trabajo que hacer. Y serán cientos de miles que pasarán por un tribunal. ¿Sabes? Sí. Y habrá juicio en ese momento. ¿Y sabes quiénes son los que están sentados ahí? Los que fueron transformados y los que fueron encontrados, que fueron muertos por el testimonio de Yehoshua. Pero no solo eso, los que no recibieron la marca de la bestia. Ay, ¿cuál es la marca de la bestia? ¿El microchip? Sí. ¿La vacuna? ¿No? ¿El holograma de la segunda dosis de la vacuna que te ponen? No. El carnet que te dan, ¿no? ¿El carnet de identidad de vacunado? No. Es espiritual. Estamos hablando de... Y es aún más sencillo de entender que decir espiritual, ¿eh? Es aún más sencillo. Se vuelve carne eso enseguida. Fíjate, en el día final, les pongo yo aquí, cuando el pueblo de Adonai haya sido ya transformado, todos aquellos que adoraron a Satanás sufrirán su misma suerte, ¿no? Los que estemos vivos estaremos con él y sirviendo a él, ¿no? Estaremos en primera línea, pero ya Así es. guardados. Fíjate, ¿cuál es la marca de la bestia? En la frente y en la mano, de la que habla aquí. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la marca? No de la... Adonai, exactamente. el distintivo. Es exactamente el antagónico de la marca de Adonai. Es exactamente lo contrario. Que el que tiene la marca del Señor, que el que no la tiene. Es la neta, brother. Es real. Sí. Fíjate, ¿cuál es la marca de Hashem? ¿No? Pues la marca de Adonai es la obediencia. O sea, la marca que lleva un creyente verdadero. Algo. Escúchame, No. ahí vamos, Ahora, ahí vamos ahí. Claro, no es que tengas que tener la marca aquí, o la marca aquí, o la marca aquí o aquí, como que se pone perfumito, ¿no? Aquí y aquí. No. No, quizá nos lo pone. es la obediencia, ¿no? En la frente, ¿qué representa la marca en la frente? Los deseos, los pensamientos, la voluntad, quién eres, lo que tú haces. Tu identidad. Tu identidad está aquí. Si tú estás marcado por Hashem, la Torah está aquí. Y aquí, claro, ¿no? Necesitamos el Shema completo. Claro. Y entonces, como dice, naturalmente saldrá de tu boca. Ahora, no solo saldrá de tu boca, sino que se ejecutará con tu mano. Por eso dice la mano derecha, la diestra, acuérdate, ¿no? La que es más diestra, la que puede más, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de, a ver, ponte a escribir con la izquierda.
Bueno, mi mujer como si nada, porque es zurda, ¿no? Pero el que normalmente es derecho, Sí, pues hasta comer todo se te dificulta. La mano diestra. Bueno, con esta mano con la que ejecutas lo que hay aquí en tu mente. Entonces, quien tiene la marca, de Adonai es el que piensa, hasta todo lo que hay en su mente, lo ejecuta después y lo convierte en obras. Bueno, pues adivina qué. La marca de Hasatán, la marca de la bestia, es lo mismo. Quien tiene la quien tiene la mente pervertida por Hasatán está, claro, en obediencia, en desobediencia, en mentira, ¿no? Como dice ¿no? En sexualidad ilícita, En todo. fornicación, asuntos. ¿cómo se llama? Adulterios, robo, todas las maledicencias que te puedas imaginar. ¿Todo empieza ¿dónde? Solamente pensamientos malos. Aquí empieza y termina luego ¿qué? Ejecutándose. Claro, de aquí entra todo. claro. Yo no conozco a uno que viva pensando en maledicencias y no termine haciéndolas. De verdad no saben, ¿eh? Y con eso yo abro aquí ahorita mi corazón, delante de todos. Yo oro a todos los... Lo que el pensamiento bueno tiene, obra bien. Yo oro todos los días diciéndole a Dios, Señor, no permitas que en mi mente haya malos pensamientos. Señor, no permitas, mi vida pasada fue un asco. No permitas que ni siquiera la recuerde. Ni siquiera que la recuerde, Señor. ¿No? Para que no haya malos pensamientos. Porque los malos pensamientos se convierten en malas acciones. ¿No? Y obras, ¿no? ¿No? Obras, claro. Por eso dice, la marca de la bestia. Ahora, yo te voy a decir algo. Tú vas a decir, ay, entonces los que serán marcados. No, mi rey. No, mi rey. ¿Sabes? Anticristos ha habido siempre. Y muchos, no uno. Y cientos, miles. ¿Sabes quién es el anticristo? ¿Sabes quién es el antimashiach? El que no obra conforme a Cristo o a Mashiach. El que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo cambia, no? Todo lo que te han enseñado. Todo lo que te han enseñado durante Pensando tanto que tiempo, es ¿no? solamente uno Uno que se va a levantado. manifestar ahí. Y que en ese momento, cuando se manifieste el anticristo, entonces empezarán las cosas. Está la manifestación pura en el mundo entero del anticristo. Está, no pasa nada. Es la manifestación entera, ¿sabes? Tú mira hoy cientos de miles allá afuera siendo el cuerpo, porque así como está el cuerpo de Mashiach, que somos todos los creyentes, y la manifestación del cuerpo de Mashiach somos los que vivimos conforme a la voluntad de Dios, haciendo conforme a la Torah, viviendo en santidad, así también está el cuerpo del anticristo, ¿eh? Y el cuerpo del anticristo son todos aquellos que obran conforme al enemigo, contra la voluntad de Adonai. Entonces, si tú te ves hoy día engañando, mintiendo, teniendo desviaciones de cualquier tipo que no corresponden a lo que la santidad del hombre debería tener, ¿no? Lo más común, pornografía, ¿no? Lo más común, adulterio. Lo más común, robo, aunque sea el robo hormiga, ¿no? Ese de, no, nadie se va a dar cuenta, ¿no? No, hombre, son grandes empresas, son grandes empresas sin rostro, ¿no? Decíamos en México en el pasado cuando éramos unos, de los peores, ¿no? Finicuiles, como decimos, ¿no? ¿No? No, hombre, si las empresas de cable son grandes empresas sin rostro, nadie se va a dar cuenta. ¿Sabes? Hay uno que se da cuenta. Claro, él ve todo, él sabe todo. Es Hashem el que se da cuenta, Y el que ¿no? pone la balanza. Exactamente, ¿no? Fíjate, es en la frente representando la mente, los deseos y los pensamientos, y en la mano representando los hechos y las acciones. No hay más. Esa es la marca de la bestia. No le busques más, ¿no? Fíjate, ellos volvieron a vivir y reinaron con el Mashiach por 1000 años, dice el versículo que estábamos hablando, ¿no? Y sigue el que estábamos leyendo, que era Apocalipsis 20, del 4 al 6. Estamos en el 5. Pero los demás muertos no volvieron a vivir. Y esto es algo que quiero que entendamos bien. Solo podrán, o más bien, cuando haya esta transformación, solo serán transformados los que vivieron en santidad. Todos los demás seguirán muertos, en espera de este juicio del que ya hablamos, cuando se abrirán los libros. Son pocos los elegidos. Son tan pocos, de verdad. Ese remanente es tan pequeño, ¿no?
Es que también cuando decimos eso quizá nos limitamos a ver únicamente a los que estamos vivos y al ver que la comunidad es pequeña, pero hay que tener en cuenta Claro. todos nuestros antepasados. Sí, todos los que creyeron. Todos los que creyeron. Todos los que han creído y están en espera de la resurrección. ¿No? Fíjate, dice, por los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y fíjate, me encanta este verso. Feliz y santo, bienaventurado, dicen otras versiones, el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder. Ya no hay juicio sobre ellos. Porque creyeron en Adonai, porque creyeron en Mashiach, creyeron en Yehoshua, sino que serán sacerdotes de Elohim. Fíjate lo que dice. Jueces también. ¿No? Dice Pablo, lo declara, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Exacto. ¿Dónde está sepulcro? Sacerdotes de Elohim y de Mashiach, y reinarán con él por 1000 años, dice, ¿no? El famoso milenio. Claro, es que decía Miguel, ¿no? Lo mismo que acabamos de decir, ¿no? De la marca de la frente y de la mano, ¿no? Así es. Antítesis de la marca del que ejecuta las cosas de Dios será el que ejecuta las cosas de Hasatán, ¿no? Dice el 20, ya de nuestro texto base, ¿no? Sí, entonces, sí, Éxodo 15 exactamente, el 20 dice, entonces Miriam, la profetisa, o sea, su hermana, pero bien curioso, no dice aquí la hermana de Moisés, La hermana de Aarón dice. Así, muy bien, no dice la hermana de Moisés, dice la hermana de Aarón. Bueno, tomó un pandero en sus manos y todas las mujeres fueron tras ellas en danza con panderos. O sea, este era un pachangón. Estaban festejando a Adonai. Es la razón de la alegría más grande, ¿no? Esa es la razón de la alegría que nosotros deberíamos tener también, ¿no? Adorar a nuestro Señor. Y ahí sí se reventaron una buena danza, ¿no? Y Miriam les cantaba, canten a Adonai porque ha triunfado gloriosamente. Caballo y jinete ha lanzado al mar. Me encanta en la serie que estamos viendo, porque ella siempre dice, el Señor no se ha olvidado de nosotros. Ella tiene una fe inquebrantable. Y aunque después se equivoque y haga cosas equivocadas más adelante, ella tiene una fe, una emuná correcta, ¿sabes? Una esperanza en Adonai. Ella jamás dijo, no, ya aquí acabó todo. El Señor nos va a sacar. Todo lo contrario al Aaroncito. Claro, todo lo contrario al Aarón. Bueno, que no sé si compartir eso, pero bueno. Tal vez sí, porque ya ves a Aarón actuando después y como Aarón también era un poco especial, ¿no? Sí, un poco. Exactamente, ¿no? Entonces Moshe hizo que Israel se alejara del mar de los juncos. O sea, ya, vámonos, aquí no hay nada que hacer, ¿no? Se adentraron en el desierto de Sur, viajaron 3 días por el desierto y no hallaron agua. Llegaron a Mara. ¿Se acuerdan qué significa Mara, no? Amarga. Sí, amarga. Por eso se cambia a Noemí el nombre, ¿no? Sí, llámenme Mara ya, no estoy amargada, dice. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber el agua de Mara porque era amarga. O sea, por eso le pusieron ese nombre, no era potable. Por eso fue que le llamaron así, Mara, ¿no? Amarga. Y el pueblo se quejó contra Moshe, diciendo, ¿qué vamos a beber? Y ahí es donde empiezo a pensar que sí era cierto esto de como la actitud esta del Aarón, ¿no? De ser voluntarioso y mira nada más y ya que nos trajiste aquí, ¿no? Ya vamos a ver después cuando dice mejor sería que nos hubiéramos muerto allá, ¿no? O metiéndole carrilla al pueblo. No entiendes. Exacto, ¿no? O sea, metiéndole carrilla al pueblo, ¿no? Así que Moisés clamó al Señor, pero fíjate, es que es la diferencia, ¿no? Moisés conoce al Señor. Y entonces voltea y le dice, clama por ayuda. Y él le mostró un trozo de madera. Y Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable, ¿no? Dulce. Fue ahí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Fíjate lo que viene después, Y les pongo yo aquí, pongamos mucha atención a esto que dice después, porque es una verdad para ellos que estuvieron en el desierto, como para nosotros al día de hoy. Esto que va a ver ahorita, este decreto o esta declaración, que es la norma de fidelidad, no sirve solamente para los que estuvieron ahí, sino para nosotros también, que estamos aquí, ¿no? Y les pongo aquí, pudiste no haber puesto atención en todo el servicio. Te pudiste haber echado la pestaña más grande en todo el servicio. Pero si te quedas con esto que vamos a leer, habrá valido la pena, ¿no? Dijo,
Si ustedes, el 26 dice, si ustedes oyen diligentemente a Adonai su Elohim, haciendo lo que es recto a su vista, prestando oído a sus mandamientos y observando todas sus leyes. La palabra observar no se limita solamente a verlas. La palabra observar es verlas y ejecutarlas. Cuando dice, yo estoy observando el ayuno, no significa que estás virando el ayuno, sino que estás viviendo un ayuno. O que estás haciendo lo que es el ayuno. Entonces, dice, observando todas sus leyes. No traerá sobre ustedes ninguna de las enfermedades, escúchame bien, que traje sobre los misraítas, sobre los egipcios, porque yo, Adonai, soy su sanador. La pregunta obligada es, ¿estás enfermo hoy? ¿Sufres alguna calamidad? ¿No? Es real. Tal vez la respuesta a ello es que has alejado tus ojos de la Torah, de Hashem, las instrucciones de Dios. Y no me refiero a un dolorcito aquí, ni un dolorcito aquí. Me refiero, ¿estás enfermo? ¿No? ¿Verdaderamente enfermo? Y no solamente una enfermedad que abata tu cuerpo, sino tu espíritu, tu mente. No solo patologías, inclusive las patologías. Mira, yo conocí gente enferma de cáncer que estaba lejos de Dios, que conoció a Dios y empezó a caminar en la voluntad de Dios y sanó. Los médicos no podían creerlo, hasta un certificado de sanidad le dieron, tan emocionados que estaban los médicos en Veracruz, ¿no? Los milagros suceden. Gente que verdaderamente conoció al Señor, ¿no? Que empezaron a vivir conforme a su voluntad, sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. ¿Cuánta gente está enferma de cáncer? Y los médicos mismos dicen, el cáncer es amargura de corazón, ¿no? Es falta de perdón. Ahí tienes al montón de cuates sacando teorías y cosas que no son otra cosa más que lo que dice la palabra. Si tu corazón está enfermo, si tu mente está enfermo, ¿no? Mira, mi madre testifica de eso. Ella los vio cuando dice, así fue, ¿no? De que vimos a María Luisa, ¿no? Sana. O sea, es que era algo increíble, de verdad, ¿no? Fíjate, dice el 27, llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto al agua. Debe de tener un significado mucho más profundo estos 12 manantiales que hay ahí, ¿no? Y las 70 palmeras. No lo vamos a tratar en este momento eso. Pero sí me queda claro que era un lugar de paz y de tranquilidad donde pudieron asentarse, donde pudieron reposar, ¿no? Y yo les digo aquí, como ya hemos dicho antes, hoy vivimos en un Egipto que pretende esclavizarnos aún más de lo que fueron esclavizados los israelitas, en Egipto. Hay mucho más todavía de lo que ellos vivieron, ¿no? Los hebreos en Egipto, los hebreos de verdad en Egipto tenían la libertad para adorar a Adonai. Nunca perdieron la libertad para adorar a Adonai. Ellos adoren a su Dios, ¿no? Es más, no los obligaban a adorar a sus dioses. Ellos decidieron perderse e ir y adorar a sus dioses cuando es que lo querían, ¿no? Pero la esclavitud que pretenden imponer en este sistema, en este nuevo sistema, es quitar cualquier libertad, inclusive la libertad de libre culto. Y no lo digo yo. Hay muchas cosas que certifican eso que va a empezar a suceder, ¿no? Claro. Si el modelo que se quiere imponer en el mundo entero es el modelo que hay en China, el modelo en China no es de libertad. No es de libertad de culto, ¿eh? Exacto, ¿no? Fíjate, y no lo digo yo solamente, ni porque haya echado un vistazo hacia afuera, en el mundo, sino porque lo dice la palabra misma. Mateo 10, vamos a Mateo 10, ya casi terminamos. Mateo 10, del 16 al 22. Mateo 10, del 16 al 22. No hay nadie, está la pájara. Están los pichochines ahí. Ok, Mateo 10, del 16 al 22. Lo leo yo.
Miren, los envió como ovejas en medio de los lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. O sea, lo que te está diciendo ahí es, no compres todo lo que te vendan. No seas tan inocente como para creer todo lo que te digan. Sé astuto. Mira las cosas que tienen una doble realidad, ¿no? No compres, no prendas la tele y compres lo que te dicen ahí, por Dios. Porque el mundo te engaña. Y el mundo te quiere comer. ¿Y sabes qué es sabes cuál es la estrategia más grande de Satanás? Que tú mismo te autodestruyes. No tienes ni que mover un dedo, ¿no? Hoy tú de aquí en adelante empezarás a mirar guerras que no tienen que ver con que mueran gente, sino con que la propia gente se autodestruya. Espiritual, psicológica y emocionalmente. Hoy la verdadera guerra que se quiere llevar a cabo no es con armas. Ya el enemigo hizo mucho de eso y sabe que no funciona. No sabe que no funciona. Sino con uno mismo. Claro. Uno mismo están haciendo Mira, para que los se ejércitos destruya, del mundo hoy tienen tratados enteros de guerra psicológica. Sí. Los nuevos parámetros de guerra Y esa es la peor. son en la mente. Y si tú no tienes al Señor en tu vida, Claro. Y que no lo crea, que investigue. si no lo tienes, Que investigue de verdad, porque así es. Y si por tú no eso- tienes lo que el Señor dice, miren, los mando como en medio de lobos. Así es. En medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos. ¿No? Es que se tuvo un pequeño ahí traspiés el internet, yo creo. Pero ya regresó. Checa, ¿no? Por favor, brother, que se vea bien nada más. ¿No? Sean astutos. ¿Y sabes qué dice? No tomes la justicia por tu propia mano, sino sé inofensivo como una paloma, pero no te dejes engañar. Dice el 17, pero tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas, ¿no? Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. En otras versiones dice, por causa de mi nombre, Se causa ¿no? como un testimonio a ellos. Por causa de mí. Exacto, por causa de mí, dice, Para ¿no? testimonio de ellos. Pero eso será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí, dice la versión que tengo yo aquí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Es que va a suceder, Claro, mis hermanos. lo que tiene Hay que que abrir pasar. los ojos de verdad y despertar. Va a suceder y tenemos que estar listos. Como pueblo de Israel, como pueblo de Dios, como Israel mismo que somos, debemos estar listos. Y a nosotros que estamos aquí, es nuestra obligación decirlo. Tenemos que estar listos porque va a suceder. Todavía no pasa, pero va a suceder. Y otros, dice, cuando les arresten, ¿no? No se preocupen de qué responderán o qué decir. Dios les dará la palabra apropiada en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Creo que ya es claro, ¿no? Si la gente se denuncia a sí mismo por locuras que son impuestas, Así es. vas a ver cómo se va a poner esto, ¿no? Entre familias. Un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra los padres y harán que los maten. Y todas las naciones los odiarán y ustedes los odiarán a ustedes por causa de mi nombre. Todas las naciones, escúchame, los odiarán por causa de mi nombre. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin Será salvo. será salvo. ¿Te das cuenta? Todo el que se mantenga El que no se firme rinda. hasta el fin. El que, ¿sabes? El que tenga la mente de Cristo, Claro. la mente de Mashiach. Y el que tenga la mente de Mashiach tendrá la marca de Dios y ejecutará las cosas de Dios. Porque tu fe es la que te salva. Claro, pero tu Fe en fe, Él. ejecutando Claro. No solamente estas obras de amor, ¿no? De obediencia, exactamente, ¿no? Es la realidad. Es como- Dice Santiago, ¿no? Es como él, él al ciego, cuando le devolvió la vista, le dice, por tu fe Sí. te sanaste. Sí, claro está. Pero la realidad es que no solamente podemos pensar
por mi fe, solamente yo aprieto fuerte y creo. No. Por eso la palabra fe se queda corta. No, y la palabra ¿no? fe se queda insostenible. Claro, y emocional. Tendrá que ser una emuná, tendrá que ser un Una esperanza, conjunto. una esperanza viva. Claro. Sí. Pero la esperanza, obediencia. ¿no? Pero la esperanza es Confianza. vivir Claro, conforme o sea, a. no es solamente, ¿no? no es solamente la fe. Claro, Así es. es la esperanza de vivir coherente y conforme a lo que la esperanza tienes, ¿no? Dice Romanos, ¿no? La esperanza no avergüenza, porque es en Mashiach en quien la tenemos, ¿no? ¿No? Porque la tribulación produce esperanza, Esperar. claro, ¿no? Esperar en Él, pero es una espera activa, Claro. no es una espera floja, el holgazana, es una espera activa, actuando conforme a su voluntad. Fíjate lo que dice Mateo 24, del 4 al 13. Jesús le dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy Mashiach, no, yo soy el Mesías. Engañarán a muchos. Muchos no tendrán que decir ni siquiera yo soy Mashiach. Yo vengo en nombre de Dios. Mira, ay, al muchacho este que vive en Italia, ¿no? La ciudad del Vaticano, que dice ser hombre de Dios, ¿no? Pero hace lo contrario a su Torah. Entonces, Nada que no ver. Es necesario que te digan ¿No? que Poniéndote de acuerdo, eso con está corrientes pasando brutales. ya. Ya es, Eso está pasando lo que ya. estamos leyendo es algo que está sucediendo. Con pastores falsos. ¿Cuántos pastores también no lo vemos, no? Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, y yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no Todo se lo que dejen está llevar. pasando, está pasando. No se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder. Me encanta cómo es tajante. O sea, no te da de no te Falsas preocupes. esperanzas, No te preocupes, va a venir un rapto y te van a llevar. No. Este no es el No, fin. no. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después, sino que te pasará un tiempo, ¿no? Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del Y mundo. está habiendo ya terremotos. En porque todo el le dan mundo. Granada. Una nación entrará en guerra, pero todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. O sea, Así es. date cuenta de lo que va a venir. Hay que estar fuertes, firmes, ávidos de esperanza, del Espíritu de Dios, fortaleciéndonos, ¿no? Dice, entonces, pero todo esto es el comienzo, ¿no? Luego vendrá más, dice. Luego vendrán más todavía, asegura, ¿no? Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo, escúchame bien, en todo el mundo los odiarán por causa de mi nombre, ¿no? Y muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán, ¿no? Se enfriarán y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Date cuenta, hay que estar firmes y fuertes, porque si no estás firme y no estás fuerte, vas a terminar reventado, ¿no? Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ¿qué dice? Ese será salvo. No, será, Aleluya. será la evidencia de que fue salvo. Claro. Es que al final es eso, ¿no? Es que tú, no es que no hayas, no es que O sea, no es que hasta el final vas a ser salvo. No. Sino que si La tú evidencia de que eres salvo es que viviste conforme a esa Gracias, salvación. neta. Claro, y que estás ahí, ¿no? Y yo les pongo aquí, no nos cansaremos de repetir estas cosas, pues el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. somos llamados a ser pregoneros de... Así es, estamos llamados a eso, a pregonar. La evidencia de ello está visible a los ojos de todos. Será predicado en todo el mundo. Estemos atentos. Y para terminar ya, quiero terminar como me gusta terminar siempre, que sea una porción de la Torah la que nos del Evangelio, la que nos termine, ¿no? Esta sesión, y podamos tener esperanza y podamos tener fortaleza, ¿no? Y enriquecernos un poco más. Santiago 1:19 al 27. Santiago. Jacobo, mal llamado Santiago. 1 del 19 al 27. Me encanta porque estos son mensajes y por eso me encanta usarlos al final, porque son como mensajes para nosotros mismos, ¿no? Y es como dice Luz, tenemos que estar llenos del Ruach HaKodesh, sí o sí, para poder soportar esto. Santiago 1, del 19 al 27.
Y dice así: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, ¿no? O sea, rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y para airarse, para enojarse. Porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Imagínate lo que está diciendo, ¿no? Pero pongan en práctica la palabra. ¿Te acuerdas lo que estábamos diciendo, no? Fíjate lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Pero pongan en práctica la fe, ¿no? Esa fe que dicen tener, ese emuná, pónganla en práctica, ¿no? Dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos, ¿no? Si tú estás, ¿cómo se llama? Solamente escuchando, pero no actuando, te estás engañando. Diciendo que crees, pero no haces. Claro, el que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve y se dice qué guapo estoy, mira, ¿no? Pero en cuanto se va, se le olvida cómo es, ¿no? En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, en la Torá de Dios, que es la ley de libertad, no como muchos dicen la ley de esclavitud, sino la que te da libertad verdadera, la que te da salvación, la que te hace mirar la grandeza de nuestro Adón, ¿no? Dice, la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta con solo oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Todo lo que haga. O sea, es que es increíble. Si alguno de ustedes cree, dice, si alguno de ustedes cree ser religioso o ser creyente, pongámoslo así, ¿no? Pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión no vale nada. Su mucho creer y su creencia y su mucha emuná que dice tener, no sirve de nada. Palabras huecas. Delante de Dios, la religión pura, la fe o la emuná, como veníamos diciendo, ¿no? La pura y sin mancha, consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpios de maldad de este mundo. Qué tremendo el mensaje de Jacobo, ¿no? La verdadera visión de un creyente para Dios, la verdadera emuná para Dios, la religión pura, como dice aquí, y sin mancha, consiste en ¿qué? En desprenderte de lo que tienes un montón para darle al que no tiene, ¿no? O sea, es amar, brother, ¿no? Al final es amar. Se trata de amar, ¿no? De ayudar a los huérfanos, a las viudas, a la gente que está afligida. Pero me encanta el final, mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Y sabes, esto de mantenerse limpio me recuerda mucho a la gente que ha tenido alguna adicción. Ese es el término. Ahorita que dices de los AA me acordé, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas limpio? Te dicen. No, pues yo llevo 1 año. No, ya son 25 años de estar limpio. ¿Sabes qué significa estar limpio? Te dan unas fichitas. ¿Sabes qué significa estar limpio? Era para ellos no traer sustancias ya en su cuerpo. No drogarse, no volver a tomar alcohol, no volver a tomar droga, para el que tenía problemas con pornografía, no volver a ver pornografía. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Mantenerte limpio del mundo. No volver a las prácticas del mundo. No volver a las prácticas del mundo. Como dice mamá, ¿no? Fe y paciencia, ¿no? Hay que tener eso en este mundo, ¿eh? Fe y paciencia. Porque sin eso, sin la emuná verdadera y paciencia para soportar la prueba, va a ser muy complicado que lo podamos hacer. Entonces, mantengámonos limpios de la maldad del mundo. Mantengámonos limpios de la vieja naturaleza que no sirve de nada. Amén. Mis hermanos, Shabbat Shalom a todos. Les mando un abrazo fuerte desde acá, desde donde estamos. Y pues bueno, sigamos esforzándonos justos hacia la meta, ¿no? Justificados por nuestro Señor. Amén. Amén.